Entrevista. Mi nombre es Jacobo Peña Mesías. ¿De dónde es originario, Jacobo? Yo soy de Colombia, de Bogotá. ¿De qué se trata tu obra? Platícanos. Bueno, esta es una novela de ciencia ficción y fantasía que se llama Luderich Sirredul y narra el viaje de un niño huérfano a través de 3 mundos paralelos. Uno distópico en el que todo está destruido y es como una versión del apocalipsis. Luego uno utópico en el que la humanidad ha alcanzado supuestamente la perfección. Y por último, uno realista en el que todo se quedó estancado. Y a lo largo de este viaje, Luderich intenta desentrañar su nombre, que como pueden ver es un palíndromo porque se puede leer al derecho y al revés. Es, digamos que una forma de espejo. De eso se trata toda la novela. Eso es. ¿En cuánto tiempo la escribiste? Este es un proyecto que empecé a los 10 años y terminé a los 3, entonces fueron más o menos 2 años de escritura, reescritura, reelaboración de la trama y luego ya un año más de edición, que fue contactarnos con la editorial Letrame de España y fue todo el proceso pues como de ir corrigiendo el texto poco a poco porque es un texto bastante amplio, tiene más de 700 páginas, entonces fue realmente una travesía muy, muy larga con la editorial. Ya finalmente, a finales de 2021, salió publicada la novela. ¿Y cuántas horas al día escribías para tratar de alcanzar esa obra? ¿Dejaste de jugar, sobre todo, para dedicarte a las letras? Realmente no, yo creo que el juego era de alguna manera el combustible de esta novela y el combustible de todo el bagaje literario que yo tenía en ese momento. Y yo creo que es una buena pregunta como la cantidad horaria que yo me gastaba escribiendo la novela porque realmente fue distribuida como a lo largo de mucho tiempo y yo tenía que de alguna manera sopesarlo con los deberes académicos del colegio, porque de todas maneras mi colegio tiene bastante exigencia en cuanto a las tareas, los exámenes, y en esa lucha por de alguna manera balancear la escritura, la creación literaria con la creación académica, fui escribiendo la novela, entonces digamos que habían ciertos meses en los que dejaba de escribir, unas semanas que era completamente imposible y luego lo retomaba con una intensidad muchísimo más grande y finalmente yo creo que la lucha por preservar ese juego y esos espacios de diversión, de espacios libres de alguna manera, iba muy en sincronía con la lucha por conseguir un espacio para escribir el libro, porque en últimas yo como escribir el libro fue un poco jugando, un poco agarrando los elementos que tenía en mi vida cotidiana para construir el mundo en el que el protagonista iba a navegar. Entonces esa fue un poco mi experiencia. ¿Tu amor por las letras nació a partir de este libro o ya tenías esa pasión por la escritura? Bueno, yo comencé a escribir más o menos a los 6 años con otra novela, no era Luderich, se llamaba Cae la oscuridad y era una novela, digamos, súper así libre y como que yo podía estar diciendo unas barbaridades así, como unas cosas súper, súper sacadas de una película que se las podía ir dictando a mis papás y en ese dictar y ellos escribir, que eran de alguna manera como mis mecanógrafos, yo fui creando un mundo que poco a poco empecé a como a autocriticar y reelaborar, que terminó en una segunda novela llamada Viaje al Dargo Sush, con una trama completamente diferente. Son más o menos a mis 7 años. Y ya a los 10 años, digamos que empieza un proyecto completamente nuevo, que ya es el que se convertiría en Luderich. Entonces, en realidad, sí, mi historia con la literatura, con el amor por las letras, surgió desde muy chiquito por toda la influencia que tenía desde mis papás, desde mis abuelos, desde todo este contexto familiar y escolar, y luego poco a poco fue creciendo hacia un proyecto propio. ¿Hay antecedentes entonces de escritores en tu familia? Sí, digamos, pues mi abuelo, su nombre es Isaías Peña y él es un gran aficionado realmente a todo el mundo literario, él es maestro de literatura en Colombia. También mis 2 papás también están muy metidos en el mundo, a pesar de que no son escritores de profesión, de dedicarse a ello como para vivir. Sí se les nota una pasión muy grande por el arte y por la manera en cómo se narran las historias. También mi abuelita, por el lado materno, digamos que tiene una afición a la poesía. Hay muchísimas personas que realmente están metidas en, digamos que en el territorio artístico en mi familia y yo creo que estar conectado a esa sensibilidad también me ha permitido pues empezar a hacer mis propios escritos. ¿Y cómo es que recorriste esos kilómetros y llegaste hasta Guadalajara? Porque está muy lejos de Colombia. Pues esa fue también una aventura muy grande porque yo este año hice la reedición de Luderich, o sea, saqué una versión corregida y ampliada de la novela original. La presenté en la Feria del Libro de Bogotá y ahí me enteré que habían otras ferias del libro, pues, o sea, sí sabía que habían otras, pero digamos que existía la posibilidad de ir a visitarlas.
porque hasta ahora solamente me había proyectado como en el territorio nacional. Entonces cuando descubrí que existía la posibilidad de venir a Guadalajara, pues primero había como una promoción de las boletas, ese era como el primer paso para venir. Y segundo, pues saber que y descubrir que era una de las ferias más como culturalmente vivas del mundo, ¿no? Y que realmente es una maravilla. O sea, yo estando aquí he descubierto autores que no tenía ni idea, de verdad una diversidad literaria que es abrumadora y que es realmente que me hace muy feliz. Entonces, no, increíble. Nosotros llegamos desde el primer día. El viaje fue únicamente para venir a visitar la feria y hemos estado de evento en evento para poder absorber como toda la información que alcancemos. Realmente creo que venir a la FIL es como el equivalente a hacer como un pequeño taller de literatura, una pequeña carrera de literatura porque está llena de cultura y llena de diversidad. Y obviamente la comparación, bueno, las pocas ferias que conocías, ninguna se compara, ¿no? Sí, no, digamos la de Bogotá, digamos que tenemos afortunadamente la oportunidad de contar con una feria que es amplia y que tiene varios autores, pero la de Guadalajara es definitivamente sobre todo es como más diversa, es lo que yo siento, como que existe más posibilidad de encontrarse con autores internacionales, de entablar un diálogo con los propios autores que vienen a presentar sus libros, es algo de lo que más me ha impactado la feria y es que vienen autores, no sé, de ciencia ficción en un salón, en el Juan Rulfo, y luego al día siguiente al mismo salón llega una autora de poesía. Y entonces se hacen eventos con jóvenes por un lado, eventos más políticos por el otro, eventos más, digamos que de todos los géneros posibles uno encuentra el nicho de la literatura en un salón. Entonces siento que esa es una de las virtudes más grandes de la feria, y sí es la más grande en la que he estado. Pues hoy vienes como visitante, pero ¿te gustaría llegar algún día a regresar como un escritor presentando el libro en alguno de los salones? Claro, me encantaría. Pues como les venía contando, Luder y yo lo expuse en un stand de la Feria del Libro y a mí me gustaría muchísimo tener la oportunidad de también conseguir un espacio de esos en la Feria de Guadalajara o en otras ferias de otros países porque sí, un poco de eso se trata también la labor del escritor una vez ya ha terminado su texto, su novela, o su poema o su cuento, y es un poco ir allá afuera. Es, si bien la tarea literaria ya está hecha y digamos que la aventura ya fue finalizada, se trata de compartir eso con los demás. Y siento que también es un acto como de conectar con otros seres humanos, conectar con los lectores en general, compartir como la misma felicidad que uno tuvo al escribir la novela con alguien que pueda sentir lo mismo al leerla. Y en ese sentido a mí me encantaría ser parte de la feria, de venir a exponer mis escritos, mis novelas. Próximamente va a venir un libro de cuentos el próximo año que habla sobre la inocencia y la conciencia de los seres humanos. Entonces creo que sería una oportunidad muy bella para volver a Guadalajara. Ya por último, dos preguntas. La primera, bueno, ¿qué representa para ti tener la edad que tienes y ya ser un escritor que está en formación y que tiene dos obras ya editadas? Es una pregunta muy bonita porque creo que es algo que ocupa gran parte de mi vida en este momento, responder esa pregunta. Y yo creo que pues adquiere parte de la identidad de uno como persona. Y me parece que desde que publiqué Ludrich, en mi vida personal también las cosas han dado un giro muy interesante, sobre todo de compartir con los demás y de mostrar algo que yo en un principio había relegado muy a un terreno personal, que era la literatura, la escritura, a pesar de que yo tenía en la cabeza que quería publicar algún día. Además de que fue un sueño cumplido llegar a publicar esta novela, yo siento que el hecho de haber comenzado tan joven a mí me da un poco de esperanzas porque sé que tengo tiempo, o sea, tengo la certeza de que todavía me quedan pues varios años para leer más, para formarme más, y eso digamos que me da un margen de acción muchísimo más grande y me da de alguna manera esperanza. Entonces yo resumiría esta experiencia de haber comenzado tan chiquito, primero en esa esperanza y segundo en también la posibilidad de agarrar de la niñez ciertos componentes de inocencia, de creatividad, de imaginación que probablemente más adelante se me haría más difíciles encontrar. ¿Con qué lectores has conectado? ¿Con qué edades? ¿Qué características tiene? Digamos que para esta novela los lectores han sido muy diversos. Como es una novela que empecé más o menos pequeño, más pues, sí, a los 10 años, sobre todo pues jóvenes y adolescentes son los que han leído la novela, como que lo han sí devorado como más ávidamente, pero también han habido adultos, igual el círculo en el que se ha distribuido la novela continúa siendo pues en Bogotá sobre todo, ¿no? En la capital de Colombia.
El siguiente texto me gustaría un poco más ampliar esas fronteras porque por lo menos los temas que se tocan en Luderich a veces suelen ser estigmatizados como de niños, de adolescentes, de jóvenes, a pesar de que para mí pueden ser temas universales también. El próximo libro va a tocar temas que normalmente se les asocian con, digamos, una visión más adulta del mundo, un poco más, sí, con esos, unos conceptos diferentes. Pero yo lo que espero es que tanto niños como adultos puedan tener acceso a mis libros, porque en últimas se trata de eso, de compartir con los demás esa experiencia muy íntima y muy poderosa que es la creación literaria. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos a Jacobo Peña. Quizás pronto lo veremos en algunos de estos salones de la FIL y más aún como uno de los escritores más jóvenes que ha pisado esta feria. Gracias, Jacobo. Muchísimas gracias.